desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor. Le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamado al arrepentimiento. Pedimos a Dios que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, Amós capítulo 3, versículo 7, hermanos. Dice la Biblia: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo voy a leer de nuevo. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Bien, hermanos, voy a basar la predicación de hoy en estos dos versículos. El libro del profeta Amós es un libro bien precioso, hermanos. Amós era, digámoslo así, era del campo. Él criaba bueyes, hermanos. Amós dice él mismo, el profeta Amós, que él no era profeta ni hijo de profeta, y con todo eso profetizó. Yo no escuché nada, hermanos, porque el pueblo de Dios es profeta, hermanos. Dígale al hermano, aunque usted no lo crea, dígaselo, dígale: tú eres un profeta. Este es el mensaje que voy a hablar hoy. Todavía no le he puesto título, después se lo pondré. Hermanos, el profeta Amós apareció en un tiempo de idolatría, de permisividad, en un tiempo de relajo espiritual y en un tiempo donde se oprimía al pueblo de Dios. Aquí apareció el profeta Amós, y el profeta Amós le viene a dar un mensaje al propio pueblo de Dios. El mensaje que usted va a escuchar es para este pueblo de Dios. Dígale al hermano: Dios te va a hablar en esta mañana. Y una de las cosas que me llama la atención de Amós es que él en el capítulo 7 dice que él no era profeta ni hijo de profeta. Podemos decir, hermanos, que él no era pastor ni hijo de pastor, que él no era evangelista ni hijo de evangelista. En pocas palabras quiero decirte, amado hermanos, y si comprendes lo que hoy te voy a decir en este momento, habrás comprendido el resto del mensaje. En pocas palabras, lo que Amós estaba diciendo era que él no necesitaba ninguna credencial de pastor, ninguna cobertura de concilio, porque él iba a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. En tiempos del profeta Amós, la nación de Israel estaba viviendo tiempos de prosperidad, hermanos. Es la misma condición de hoy en día, en donde vemos a una iglesia rica, próspera, y a una iglesia que dice no tengo necesidad de nada, todo lo tengo. Es el equivalente a cuando apareció el profeta Amós. Y quiero decirte algo: hoy la iglesia lo que más está buscando son bendiciones, prosperidad, excelentes trabajos, maridos extranjeros, y que todo le salga bien. ¿Sabes que una sociedad próspera tarde o temprano va a desencadenar en una sociedad inmoral? ¿Quieres saber lo que dice el profeta Ezequiel, hermanos? Vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel por un momento, hermano. No tenía este versículo en mente, pero Dios lo trajo a mi mente. En el capítulo 16, ¿a cuántos Dios ya les empezó a hablar, hermanos? A unos cuantos, hermanos. Unos libros atrás,
está el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 16, en el verso 49, ¿sabes cuál era la condición de Sodoma y de Gomorra? ¿Sabes que Sodoma y Gomorra fue destruida por el pecado extremo de inmoralidad sexual? Pero el pecado extremo de inmoralidad sexual era la causa. En la ciencia, los científicos dicen que no hay causa sin efecto. Eso es un principio bíblico también, hermanos. Ese era el efecto. ¿Sabe cuál era la causa del pecado de Sodoma? Aquí lo dice. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cómo era Sodoma? Soberbia. ¿Cómo era Sodoma? Rica. Tenía siempre para comprar, para siempre tener la nevera llena. No es ningún pecado en eso. El pecado es, hermanos, y es algo extraño que veo en la iglesia, no solamente en esta, sino en la iglesia en general, hermanos. Cuando la gente está sin trabajo, soltero, es cuando más busca a Dios. Pero Dios los empieza a bendecir con trabajo y al poco tiempo se apartan. Porque ya conquistaron su bendición. Ya tienen la bendición de Dios en el bolsillo. Entonces, dice que Sodoma era soberbia, saciada de pan, abundancia de juegos de dominó, de parqués, de deporte. Increíble cómo una sociedad, hermano, opulenta, siempre va a terminar en decadencia moral. Hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos, son los albores, hermanos, de los últimos tiempos. Las sociedades más opulentas en la humanidad son las que más promueven la inmoralidad sexual. París, Londres, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, son los que más han exportado prostitución y los que más promueven la trata de personas, aunque usted no lo crea. Holanda, son los que más promueven la prostitución. Porque son sociedades que fueron levantadas bajo el establecimiento del Evangelio. Son sociedades que han crecido y se han olvidado de Dios. Hermanos, como este mensaje no es para ellos, sino es para la iglesia, es la misma condición para la iglesia. Dios ha levantado hijos, los ha criado, los ha levantado y terminamos tristemente rebelándonos contra Dios. Entonces, hermanos, la prosperidad de Israel los había llevado a una profunda corrupción. Hermanos, no es malo tener. Lo malo es que las cosas lo empiecen a dominar a uno, hermanos. Alguien dijo que el dinero es un buen siervo, pero es un pésimo amo. Cuando uno empieza a servir al dinero, hermano, viene corrupción y decadencia. Y sabes, hermanos, uno de los mensajes preferidos de Dios se llama la misericordia. Y cuando Dios manda misericordia, Dios le dice al pueblo: arrepiéntete porque juicio viene. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque hay gente, hermano, que solamente quiere escuchar la misericordia de Dios. A esa expresión, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Ese es el mensaje puro de misericordia de Dios. Porque si Dios no fuera misericordioso, Dios no te dijera arrepiéntete. Porque si no, Dios te va a destruir si no, tú no te arrepientes. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermanos? Este es el mensaje del profeta Amós. Y dos cosas nos dice el profeta Amós. Número uno, no hace nada Dios si no se lo revela a sus siervos, los profetas. Esto es lo primero que está diciendo Dios. Hermanos, Dios no es pandillero, hermanos. Dios nunca te va a dar una puñalada en la espalda. Dios nunca va a enviar un juicio sobre la tierra si antes no avisa. Dios nunca va a enviar juicio sobre la iglesia si primero no avisa.
Hermanos, Dios ha estado mostrando de nuevo inmoralidad sexual en la iglesia. Yo no escuché nada, hermano. Dios está avisando. Dígale al hermano, soldado avisado no muere en guerra. Dios está mostrando, hermanos, muerte espiritual en algunos aquí en la iglesia. No mostró nombre, no mostró caras, solamente sé que Dios está mostrando muerte espiritual en esta iglesia. Si usted es nuevo en la iglesia, no se preocupe, no es con usted. Es con la gente que ya está sembrada en el Evangelio. Hermanos, cuando nos pasamos de la casa acá, y siempre en momentos de transición, hermanos, cuando Dios va a llevar a la iglesia de un mover espiritual a otro, siempre hay gente herida y siempre hay gente que se queda. Cuidado, vas a ser uno de esos. Y no es porque nos estemos pensando en mudarnos físicamente, es porque Dios nos va a mudar espiritualmente y Él va a mandar una gran lluvia sobre esta iglesia. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Dios no hace nada sin primero avisar. La semana anterior habíamos hablado de cómo Dios habla, ¿verdad? A través de la palabra. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo habla Dios? A través de la conciencia del Espíritu Santo, del Espíritu a nuestro espíritu. Dios habla a través de su palabra, a través de los predicadores. Dios habla también a través de los sueños, ¿verdad? Y Dios habla a través de visiones. ¿Sabías que a los profetas en el Antiguo Testamento se les llamó visionarios? Porque la diferencia entre el sueño y visión es que el sueño es dormido. Esto no requiere ninguna explicación científica. Toda revelación que Dios te da dormido es sueño. Y toda revelación que Dios te da despierto es una visión, porque la visión es lo que se ve. Y puedes tener una visión con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. A veces me ha pasado que en el segundo siguiente, cuando cierro los ojos, justo para dormir, tengo una visión. Ha sido muy contadas veces. Entonces Dios habla a través de visiones, hermanos. La visión es más real, porque tú estás despierto. A veces tú te despiertas porque estás dormido y tú no sabes si eso fue algo que pasó, si era real o no era real. El asunto es, hermanos, que Dios, para mostrar visiones, te la puede mostrar ahí sentado, pero Dios también te puede mandar un éxtasis para que tengas una visión. En el éxtasis, no hablo de las pastillas de éxtasis. En el éxtasis, ya tu cuerpo se sujeta a tu parte espiritual. Hay gente aquí que ha tenido esa experiencia. No desaprovechen eso. Que pareciera que si se salieran de su cuerpo, y de hecho que es así. Aún Pablo tuvo una experiencia muy profunda, que Pablo no pudo explicar si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé. Pero con todo eso, hermano, les digo que a los que Dios más le muestra, Dios siempre va a enviar un aguijón en la carne, así que no te creas la última huepanela del desierto, porque Dios te muestra en visiones y en sueños. Dios siempre va a permitir un aguijón en la carne, amén. Entonces, hermanos, lo primero que Dios nos está hablando a través de Amós es que Dios no hace nada sin primero avisar. Hermanos, cuidémonos de la inmoralidad sexual. Cuidémonos del enfriamiento espiritual. Cuidémonos, hermanos, de estarnos llenándonos de argumentos, porque, hermanos, te voy a decir mi experiencia. Hubo un tiempo en mi recién caminar cristiano que empecé a llenar mis oídos y mis ojos con todo lo que aparecía en internet. Estoy hablando de apostasía. ¿Sabes, hermanos, qué estaba haciendo? Todo lo estaba criticando en la iglesia. Yo no escuché nada, hermano. Hasta que un día Dios me apretó las tuercas. Reaccioné y dije, Señor, yo no voy a hacer más eso. Todo lo criticaba, hermano, absolutamente todo. Y para mí, todos estaban mal, menos yo. Yo no escuché nada. Lo segundo que Dios le habla a Josué es que es un desafío, hermanos,
para el pueblo cristiano esto que está hablando, porque el pueblo cristiano es profeta. Ahora te lo voy a decir. Nosotros somos profetas y atalayas de Dios, porque a fin de cuentas el profeta siempre está alertando, siempre está diciendo: Cristo viene, el rapto se acerca, deja la inmoralidad sexual, arrepiéntete. Esa es la labor del profeta, estar alertando. Una de las características, hermanos, de la misión del profeta en el Antiguo Testamento, hermanos, y usted después de este mensaje, hermano, y no lo digo para vanagloria, usted terminará concluyendo que lo que se está predicando en esta iglesia es un mensaje profético, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el profeta en el Antiguo Testamento hacía volver al pueblo a las sendas antiguas y al buen camino, hermanos. Es decir, hermanos, que si Amós estaba hablando este mensaje, es porque en el mismo pueblo de Dios había gente que se había apartado de las sendas antiguas y del buen camino. Hermano, ¿pudiera usted pensar que dentro del pueblo de Dios hay gente por fuera del camino, hermanos? Y bastante que lo vemos. ¿Sabía usted que el camino es Cristo, hermano? ¿Y sabía usted que hay mucho pueblo de Dios apartado de los caminos de Dios? Hermanos, ¿a quién cree usted Dios que va a utilizar para hacer volver a las sendas antiguas a los cristianos? Dígale al hermano: Dios te quiere utilizar a ti, profeta. Dígaselo, hermano. Y si usted lo cree, hermano, déle un fuerte aplauso al Señor. No estoy hablando, hermanos, de que usted enseguida va a tener el ministerio de profeta. Esa es otra cosa. Pero en sentido general, hermano, el profeta habla las palabras de Dios. ¿Y dónde están las palabras de Dios? ¿Dónde están las palabras de Dios? En la Biblia. Y cada vez que usted predica la palabra, usted está haciendo labor de profeta. Así que, hermano, no tenga en poco lo que usted hable de Dios. No lo tenga en poco. Así sea que hable en el trabajo, en el supermercado, allá en Basurto, en el centro comercial. Cada vez que usted se levante a hablar, usted está hablando las palabras de Dios. No es poca cosa lo que tú eres, hermanos. Tú eres parte, hermanos, del pueblo de Dios. Y Dios quiere utilizar la boca que tú tienes para traer, hermanos, aún a cristianos que han sido alejados del buen camino, hermanos, para que se vuelvan a las sendas antiguas. Para los judíos, el buen camino y las sendas antiguas era volverse a la ley. ¿Sabes? Para nosotros hoy en día, ¿qué significa el buen camino y las sendas antiguas? Nada menos y nada más que la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Entonces, hermanos, podemos concluir que hay cristianos que han perdido el buen camino, hermanos. Yo creo, hermanos, que necesitamos reevaluar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Aunque usted no lo crea, hermano, llegó un momento en mi vida en que hice un pare, en que Dios me empezó a hablar de manera contundente. Y se lo digo de mi experiencia personal, no sé usted, pero hubo un tiempo en mi vida, hermanos, que no me sentía salvado, que no me sentía, hermano, nueva criatura, no porque no lo era, quizás eran parte de argumentos míos, pero también junto con eso Dios me estaba hablando a través de la Escritura y me hizo replantear una cantidad de cosas en mi vida cristiana que no las estaba haciendo, o que si las había leído me había apartado del buen camino. Tarde o temprano, hermano, porque Dios te ama, Dios va a hacer que replantees cosas, porque necesitamos algún día estar cara a cara con Dios, hermanos. Así como Josué, así como Samuel, así como Jacob. Y dice la Biblia que yo no lo conocía, no sabía que Dios estaba en este lugar. ¿Sabe? Dios está en tu corazón. Y quizás más de uno pueda decir que no sabía que Dios estaba en mi corazón. Hermanos, Dios hoy por hoy está levantando profetas, Amós, como tú y como yo, para que hagamos volver al pecador de su camino. Y aún se incluye el pueblo cristiano de Dios, porque está apartado de las sendas antiguas y del buen camino, hermanos.
No es poca labor la que Dios nos ha ordenado hacer en este lugar, hermanos. Entonces, esta era una de las funciones de los profetas, tocar trompeta. Cada vez que hablas la palabra, tocas trompeta. Cada vez que hablas la palabra, alertas al pueblo, hermanos. Y lo que estaba hablando Oseas es parecido, hermanos, a lo que hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo, hermanos, tiempos muy difíciles. Tiempos en que la violencia se ha incrementado. En que el hijo mata al padre. En que el padre mata al hijo. El padre viola a la hija y la embaraza. Estamos viviendo, hermanos, tiempos de hambre, de guerra, de pestes, de calamidades. Hermanos, y los científicos dicen que en estos últimos 100 años, los terremotos que han habido en estos 100 años han sido mayores que desde el inicio de la creación de la tierra. Hermanos, Dios aún les está hablando a esos científicos ateos que no quieren nada de Dios. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Hermanos, y si hay terremotos y temblores de tierra, algo Dios está queriendo decir. Porque no es casualidad que Jesús muere y hay temblor de tierra. Que Jesús resucita y hay temblor de tierra. Que viene el Espíritu Santo y tiembla la tierra. Algo está hablando. Dios quiere, hermano, hacer temblar tu vida, hermanos, para que reaccionemos, hermanos. A veces, hermanos, el mensaje de prosperidad, de éxito, lo que está es condenando a la gente. Hermanos, necesitamos un mensaje hoy en día que nos haga estremecer, porque la segunda venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermanos? El desmoronamiento moral que está viviendo hoy la humanidad y la iglesia, hermanos, es increíble. La iglesia de nuestro Señor Jesús no está tan bien como usted piensa que está. Nuestro Señor Jesús, en su palabra, utilizando el apóstol Pablo, dice que antes que aparezca el anticristo, la iglesia va a ser llevada, hermanos. Antes que aparezca el anticristo va a aparecer la apostasía en la iglesia. ¿Sabe usted lo que es la apostasía? La apostasía es un renegar de la fe. Un apartarse, hermanos, de lo que aquí está establecido para hacer cosas inventadas por el hombre. Eso es apostasía. ¿Cuál será la solución o el antídoto para que la iglesia sea engañada por lo menos posible? Porque la iglesia va a ser engañada. La iglesia está siendo engañada, hermanos, de todas maneras. Hermanos, es que usted se vuelva a las sendas antiguas. Es que usted ame la santa palabra de Dios. Es que usted empiece a hacer lo que dice la palabra contra viento y marea, porque la puerta es estrecha. Hermanos, todas estas cosas que estamos viviendo en la humanidad, hermanos, los que se piensen ir a Estados Unidos, no solamente de esta iglesia o de otra iglesia, y que se piensen quedar allá, porque Estados Unidos es la tierra de los sueños, en poco tiempo se van a devolver, porque va a venir una crisis sin precedente a los Estados Unidos de América. Ya se está viendo, están evitando que eso se haga rápido, pero tarde o temprano a Estados Unidos y a todas las naciones que le han dado la espalda a Dios, Canadá, Inglaterra, Escocia, los países del norte de Europa, Australia, Nueva Zelanda, Dios enviará juicio. Este era el mensaje de Amós. Si no se arrepienten, juicio. Todo efecto tiene una causa. Hermanos, y si el justo juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde quedará el impío y el pecador? El justo juicio comienza por la casa de Dios. Es decir, a la primera persona que Dios le tiene el ojo se llama la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, quiere bien para nosotros.
Y Dios prefiere que estemos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años desempleados, pero que nos mantengamos pegados a la vid, antes que tengamos empleo a sus anchas y nos apartemos de Dios. Dios así funciona, hermano. No te conformes tampoco con estar en eso, lucha, esfuérzate, pero mientras luches y te esfuerzas, también que sea una oportunidad para revisar el corazón. Nadie aquí está exento de no pecar, hermano. Absolutamente nadie. Yo soy el primero. Nadie. Para eso es la dependencia de nuestro Señor Jesús. Hermanos, el justo juicio, hermanos, va a comenzar por la casa de Dios. Es una palabra, hermanos, que Dios le está hablando a toda la iglesia. Porque en el versículo 1 del capítulo 3 de Amós, ¿a cuánto Dios les está hablando en esta mañana, hermanos? En el capítulo 1 del profeta Amós, el versículo 1 del capítulo 3, dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. O sea, si aquí dice contra, ya es porque hay un efecto primero, hermanos, una causa. Hijos de Israel, contra toda familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Número 1, Dios le está hablando esta palabra a toda esta iglesia y a toda la iglesia en general. Hermano, toda la Biblia es para todos. Quizás alguien aquí diga: no conozco mucho de la Biblia, apenas estoy empezando. Pues quiero decirte, hermanos, que la ignorancia en la palabra de Dios no sirve de excusa. Porque los que conociendo la Biblia han pecado, conociendo la Biblia serán juzgados. Y los que sin conocer la ley o la Biblia, como dice Romanos 2, han pecado sin ley, perecerán. Hermano, es esto así de serio y delicado, hermano, más delicado de lo que tú piensas. Que esta sea, hermano, este tiempo una oportunidad para que te vuelvas al Dios vivo y no andes jugando, hermanos, en este tiempo, porque estos son tiempos difíciles. Viene juicio sobre la tierra, viene juicio sobre la iglesia, porque, hermanos, por mucho que una iglesia o una sociedad sea encopetada, prestigiosa, si hay pecado, Dios actúa. Dígale al hermano, por favor. Dígale: si hay pecado, Dios va a actuar. Dios va a actuar. Dios no tendrá por inocente al que peca, hermanos. Y menos a su iglesia. Unos años atrás era un buen testimonio decir: yo soy evangélico. Pero hoy en día, hermanos, es una vergüenza decirlo porque la gente se burla de uno. Hay cristianos tramposos, yo no escuché nada. Hay cristianos mentirosos, yo no escuché nada, hermano. Hay cristianos que no pagan deudas, yo no escuché nada, hermano. Hay cristianos que prestan un CD y no lo devuelven. Y hay cristianos que le prestan un libro a la biblioteca de la universidad y no lo devuelven. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios, hermanos? Si hay pecado, hay juicio. No quiere decir que todo juicio es pecado. Pero sí quiero dejar en claridad esto. Si hay pecado, necesariamente tiene que haber juicio. ¿Sabes, hermanos? A veces, aún cuando me da una fiebrecita leve, yo soy malo para la fiebre. Y siempre, hermano, cuando me siento quebrantado de salud, siempre me reviso, hermano. Por si acaso hay algo. Y de hecho que sí lo hay. Yo no estoy diciendo que no. Pero que sea una oportunidad, hermanos, cada cosa que estemos pasando, hermanos, revisarse, hermanos, porque, lo repito, si el justo con dificultad se salva, hermanos, ¿qué quedará para el impío y el pecador? ¿Sabes tú y yo por qué nos salvamos? Nosotros nos salvamos raspando la olla, hermano. Nosotros nos salvamos con dificultad, hermanos. ¿Qué quedará para el que está hoy amanecido bebiendo? ¿Qué quedará, hermanos, para el que pisoteare la sangre de nuestro Señor Jesús? ¿Qué quedará para esas personas? En el versículo 2
Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré, esto es al pueblo de Israel, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Dios está dispuesto a corregir todo lo que esté mal en nosotros. Y Amós hace 7 preguntas. Quiero hacer este énfasis. No hay efecto sin una causa. El efecto de que está hablando Amós se llama juicio. La causa era un pueblo pecador y Dios estaba dispuesto a enviar juicio sobre Israel. Dios le está alertando a esta iglesia: cuidado, te enfrías espiritualmente, cuidado, te apartas del Dios vivo, cuidado con la inmoralidad sexual, y primeramente lo digo para mí mismo, no te confíes. A los novios que están aquí, aléjense del toque, hermanos. Déjense de agarrarse tanto las manos. No es para que se estén dando besos en la boca. Apártense. La carne va a llamar carne, hermanos. Y cuando la mano se empieza a poner sobre el muslo de la mujer, va a querer otra cosa, hermanos. Yo no escuché nada, hermanos. Hermanos, acabo de entender el mensaje. Gloria a Dios. Evite, hermanos, cosas. Y a los que están, hermanos, levantándose, muchachitos de 15 años, aterricen, hermanos. Usted no es para que tenga novio. Usted no es para que esté en eso, hermano. El que empieza a tener novio temprano va a querer tener relaciones sexuales más temprano. Entonces prepárese, ahorre, concéntrese en el estudio y tenga madurez económica y sexual y de criterio para que se ennovie y se case. Esto no es para que ande usted faroleando allí, hermanos. Esto no es un juego, hermano. El noviazgo es un juego, no es un juego. El noviazgo es preparación para que usted se case. Y no quiere decir que con ella se va a casar. Por lo menos fue serio. Pero no es para que ande, hermano, tirando a la primera paloma que pase a ver si ella es. Esto es muy serio, hermano. Así que dígale al hermano, arrepiéntese. En el versículo 3, hermanos. Versículo 3. Versículo 3. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo andaba Israel con Dios? Pregunto, ¿cómo andaba Israel con Dios? En desacuerdo con Dios. ¿Acaso no puedes sentir en esta mañana que Dios te pregunta en esta mañana? ¿Acaso estás de acuerdo conmigo, hijo mío? ¿Acaso estás de acuerdo con mi palabra? El que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, hablo al pueblo cristiano, va Dios a enviar juicio. ¿Cómo vas a caminar con Dios si no estás de acuerdo con lo que Dios dice? Dios te dice, no te hagas ídolos, y tú tienes una imagen en la cartera. Tú no puedes caminar así. Y después no le podrás decir o pedir exigencias a Dios para que estés de acuerdo contigo. Es que Dios no se va a poner de acuerdo contigo. Eres tú el que te tienes que poner de acuerdo con Dios con base en su santa y bendita palabra. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Vamos a revisarnos en esta mañana si nuestra vida está de acuerdo con la palabra. Después no nos quejemos. Dios puede permitir, hermano, que no tengas trabajo porque Dios quiere tratarte así. Pero Dios también puede enviar desempleo por pecado. O Dios puede permitir que trabajes por su misericordia. Pero facilito de un soplo, Dios se lo puede llevar. Entonces, hermano, la primera pregunta que Dios te está haciendo en esta mañana: ¿estás de acuerdo con la palabra de Dios? Si estuviéramos de acuerdo con la palabra de Dios, nos bautizaríamos. Yo no escuché nada, hermano. Amaríamos su palabra. Nos congregaríamos. Nadie nos empujaría a orar. Pero hay cristianos es que respeta mi posición. Si yo
siento oro, son elegantes y refinados, hermanos. Tienes que respetar mi punto de vista. Yo no siento ayunar, es que no siento, es una orden de Dios, porque Jesús dijo, ¿cuándo ayunéis? No dijo, si ayunan, que es bien diferente. Dígale al hermano, ponte de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces hay que amarla, hermanos, hay que leerla, hay que escudriñarla, para uno estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a andar con Dios? ¿Cómo vas a decir que amas a Dios y tu vida anda por un lado y Dios está por otro lado? Hermanos, no es Dios que se tiene que poner de acuerdo contigo, no es Dios quien tiene la obligación de aceptar esa novia o ese novio o ese proyecto que tú tienes. Es que eso que tú tienes que estar de acuerdo con la santa palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Aleluya. Número 2. Versículo 4, hermanos. ¿Rugirá el león de la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido de su guarida si no apresare? El mensaje, hermano, de los profetas, el léxico a veces es muy enredado, pero te lo pongo de manera fácil. ¿Sabe usted lo que es un león? No es el esposo suyo cuando se levanta, no. El león es un animal salvaje que caza animales. ¿Sabe usted cómo caza el león? Sigilosamente. El león, hermanos, no hace ningún ruido hasta que atrapa a la presa. En pocas palabras, hermanos, Dios va a mandar juicio sobre la presa. Pero primero Dios advierte. Pero antes de Dios enviar juicio, Dios se calla. Así que, hermanos, cuando las cosas estén, hermanos, demasiado en paz, sin problemas, que la marea esté en el mismo nivel, yo creo que es necesario que nos alertemos. Vamos a hacer silencio, William, hágame el favor, hermano. Estamos viendo mucho. Que no hagan nada, William. Entonces, hermanos, Dios alerta. Pero Dios no es traicionero. Dios primero te alerta. Y quiero hacer este énfasis. Cuidado con enfriamiento espiritual. Y cuidado con inmoralidad sexual. Así que más te vale que en este tiempo vayas dejando el clic del mouse. Porque si el clic del mouse te es ocasión de pecar, apártalo, hermano. Si internet te es ocasión de pecar, apaga el celular, quita WhatsApp, quita Facebook y quita de todo. Porque Dios está avisando. Los ayunos de 21 días espiritualmente no son fáciles, hermano. Son muy pesados. Espiritualmente Dios trae revelación y hay mucho conflicto espiritual, pero tenemos, hermano, la ayuda de Dios por medio de su sistema de ángeles. Aleluya. Los ángeles nos ayudan. Versículo 5. Cuarta pregunta. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? En pocas palabras, hermanos, Dios está hablando de carnada. Si uno quiere pescar algo o cazarse a un ave o pescar, Dios, la persona tiene que tener una carnada. ¿Sabes? El diablo, hermanos, está fraguando carnadas sobre esta iglesia. De verdad quiero hacer este énfasis. Después que salga de aquí, hermanos, espero que se vaya para el cuarto suyo, de allá de su cuarto, de su casa, y reflexione si estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Si reflexiones cómo estamos caminando en estos tiempos. Las fiestas de diciembre dejan a la gente lo que es fría, sin amor por la palabra, bailando en un solo pie y sin congregarse, hermano. Eso es carnada. El diablo te empieza a quitar, te pone la carnada de no congregarte, de que no ores, de que no ames la palabra, para después casarte el diablo. El diablo te suelta la carnada para que el pescado empiece a comer, y cuando ya se ha tragado la carnada con el anzuelo, viene el diablo y te jala duro. Versículo 5, hermanos.
El juicio va a seguir a la maldad hasta que Cristo venga. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Versículo 6. Se tocará la trompeta. La trompeta es la labor del profeta. Se tocará la trompeta en la ciudad. ¿Qué dice allí? Y no se alborotará el pueblo. Hermano, no piense que este mensaje no va a alborotar al pueblo. Toda predicación tiene que alborotar al pueblo, hermano. Toda predicación, y no es un alborotamiento de dinero, de maridos extranjeros. Es que nuestra alma se compunja y podamos decirle: Señor, ¿qué he de hacer? Y Dios te dirá: arrepentíos y bautizaos para que reciban perdón de vuestros pecados y puedan venir del cielo tiempos de refrigerio. Arrepentimiento. ¿Cómo pueden haber cristianos que se congreguen, hermanos? ¿Cómo pueden haber cristianos que no amen la palabra de Dios? Todavía estoy buscando esa explicación, hermano. La trompeta, hermanos, el profeta hace labor de atalaya. El atalaya no está pendiente si el pueblo le hace caso o no. Simplemente el profeta, el atalaya, habla la palabra. No crea que Jesús, hermano, siempre fue monedita de oro, hermanos. Al contrario, Jesús nunca, la mayoría de las veces, los mensajes de Jesús siempre, hermano, causaban una reacción. A la gente que buscaba a Jesús por los milagros, Jesús una vez les jaló las orejas. Ustedes vienen aquí porque siempre piden pescado y agua de panela y gaseosa para al final del servicio. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El verdadero pan que ustedes están buscando, yo soy. ¿Y saben por qué ellos se fueron de Jesús? Porque ellos pensaban que Jesús les estaba enviando un mensaje de canibalismo. Y les dice a los discípulos: ¿ustedes también quieren dejarme? Y se levanta Pedro, y es la actitud que tú tienes que decirle al Señor: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Aleluya. Los que ignoren las advertencias de Dios, y estoy hablando a esta iglesia, los que crean que pueden salir por esa puerta y decir: la inmoralidad sexual no es conmigo, mucho cuidado. Los que pretendan salir por esa puerta y decir: el enfriamiento espiritual no es conmigo, es contigo, mucho cuidado. Porque si una trompeta se oye, una trompeta, oye, ¿qué pasó? Viene una ambulancia, viene una sirena por allá, uno enseguida va apartando el carro para que pase la ambulancia. Así es el plano espiritual. El atalaya, el profeta, no es para que caiga bien, hermanos. Por ese, hermano, vas a encontrar rechazo cuando en tu trabajo hables del arrepentimiento, de la santidad, de la consagración, de la idolatría que ahora está en esta ciudad con la Virgen de la Candelaria. Eso es idolatría y eso son cosas que Dios aborrece. Cualquiera cosa, estos patronos de los pueblos, corralejas, Dios aborrece las corralejas. Las corridas de toros de los encopetados, Dios los aborrece. Porque el encopetado desde la plaza de toros, ole, ole, ole. Y uno solo mata al toro. Y le aplauden. Pero cuando el toro mata a 7, también aplauden. Yo no entiendo, hermano, ¿a dónde vamos a parar? ¿Tú crees que es Dios de la High Life? Sí, es Dios el Dios de los cielos. Y los de la High Life, si no se arrepienten con todo su ole, se van a arrepentir. Se van a condenar. Esto es muy serio, hermano. La trompeta está sonando para estos tiempos, hermanos. ¿Cuántos creen que la trompeta de la palabra de Dios está sonando, hermanos? Versículo 7. Aquí leo donde empezamos. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que le revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Sabías que el terremoto de Chile fue profetizado por un hombre de Dios? Por David Owood. Ahí están los videos en internet.
¿Sabías que el terremoto de Haití fue profetizado por este hombre de Dios también? ¿A alguien Dios le ha debido avisar allá en Estados Unidos acerca de la calamidad de las Torres Gemelas? Eso fue juicio de Dios. Juicio de Dios sobre la tierra. ¿Quién no se enteró de esa noticia? ¿Quién no reflexionó, hermanos, acerca de la caída de las Torres Gemelas? Se levantaron pastores genuinos a predicar: la segunda venida está cerca. Otros pastores burlándose de estos pastores que estaban predicando que era juicio de Dios. Y si era juicio de Dios. Y es juicio de Dios. Hermanos, la segunda venida de Jesús está cerca. No hace nada Jehová si no se lo revela a sus siervos, los profetas. Y todavía Dios anda mostrando a sus siervos, a través de lo que vimos la semana pasada, sueños, visiones, palabras, Espíritu Santo, a nuestro espíritu. Dios todavía sigue hablando. Y no menosprecies al que habla, hermano. Dios todavía sigue hablando. Y Dios está dispuesto a decir, porque Dios conoce el futuro. Y Dios permite, hermanos, que el futuro sea conocido un poquito a través del Espíritu Santo y no a través de brujos y hechiceros como hace mucha gente. ¿Cuántos quieren saber el futuro, hermano? Yo quiero saber el futuro, pero aquí lo dice en su palabra. ¿Cuántos quieren saber el futuro, hermano? Unos cuantos. ¿Cuántos quieren saber el futuro? Lea el Apocalipsis, hermano. Y la gente se va a consultar las cartas a los brujos, a los hechiceros, hermano, y eso está mal. Que los demonios, el diablo no puede saber el futuro, porque si lo hubiera sabido no se hubiera revelado allá, y si lo hubiera sabido no hubiera crucificado al Señor de la gloria. Al diablo lo que le espera es candela, hermano. Yo no escuché nada, hermano. Dios puede revelar una porción futura del futuro que no conocemos, y el mensaje profético, hermano, da evidencia de que la Biblia es palabra de Dios. No hay ningún libro, el Corán, ni el libro de los hindúes, ni el libro de los budistas, ningún libro tiene la precisión que tiene la santa palabra de Dios. Entonces, hermanos, si esta Biblia habla con precisión y ha hablado de las cosas futuras, de las profecías, hay una clara evidencia de que ese libro que usted tiene en sus manos no es hecho de hombre, sino es hecho en los cielos. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Dios le avisó a Abraham que iba a mandar juicio sobre Sodoma. Él dice en el libro de Génesis: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Qué bueno es Dios. Dios es bueno. Dios alerta y Dios manda el mensaje del arrepentimiento porque Él quiere librarte de juicios. Y más adelante le dice a Abraham: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios te está avisando que te puede venir inmoralidad sexual, que te puede venir enfriamiento espiritual, y mucho cuidado. El Dios de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, porque a veces Dios permite que el diablo haga. Extrañamente Dios lo permite. ¿Por qué? Esa es su soberanía. El diablo no se le quitó el poder cuando cayó del cielo. El diablo todavía tiene poder. Y la única persona, el único, por eso es necesario que Cristo venga sobre la tierra. Porque la única persona que le puede quitar el poder al diablo se llama nuestro Señor Jesús. Apláudale al Señor. Es el único. La autoridad que Jesús nos dio, habiendo muerto en la cruz del Calvario, es para que el diablo no se enseñoree de nosotros. El cristiano no tiene que decir: no aguanto la tentación, voy a darle riendas sueltas a la tentación. El cristiano siempre tendrá que decir: tengo tentación, me estoy consumiendo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Déselo al Señor, hermano. Aleluya. Dios se le revela a Abraham. ¿Y por qué no se le reveló a Lot, que estaba en Sodoma? ¿No sería lógico que Dios se le revelara: oye, Lot, sal de aquí porque voy a mandar fuego y ceniza y azufre a esto?
Dios se le revela a sus siervos, los profetas. Los que le sirven con oraciones, esos son sus siervos, hermanos. Los profetas, los que ayunan, esos son sus siervos. Es decir, que podemos ver, hermanos, que Dios va a cortar toda comunicación espiritual cuando estamos cargados de materialismo, de inmoralidad sexual. Dios corta el servicio. Yo no escuché nada. Porque si no, Dios se lo hubiera revelado a Lot y se lo reveló a Abraham, perdón. Dios le reveló a Natán la condición del rey David. Y Natán no estaba ni en el mapa. El pecado bloquea la comunicación con Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Pégate a Dios, conságrate a Dios. Y ya no podemos decir, hermano, yo antes lo decía, ¿por qué Dios no me habla? Sí, es que era mi pecado el que obstaculizaba mi comunión con Dios. Dios también habló por medio de ángeles a los pastores acerca del nacimiento de Jesús. Dios no le habló a los fariseos, a los doctores de la ley, acerca del nacimiento de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla su palabra. Dios siempre le va a terminar hablando a los humildes de espíritu, a sus siervos, los profetas. Dios espera que sus siervos, los profetas, sean humildes de espíritu para que puedan comunicar el mensaje. Dios me habla absolutamente todos los días. ¿Hace cuánto te habló Dios? Hermanos, hace 6 meses. Y está bien callado Dios. No, algo está pasando. Porque si amas la palabra, deberás reconocer que Dios te habla todos los días a través de la palabra. Dios se le reveló a María y no a Marta, porque Marta estaba pendiente de hacerle el sancocho al marido. Yo no escuché nada. Marta estaba desesperada haciendo los afanes de la iglesia, y Dios se le revela a María, porque María aprendió a reconocer la visitación del Señor. Y cuando una persona reconoce la visitación de Dios, Dios te está visitando en este día. Aprende a reconocer que Dios te está hablando. A esa persona no le será quitada la revelación de Jesús. Aleluya. Porque Jesús es absolutamente lo más necesario. ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Tú crees que ha sido casualidad? ¿Es que me dio pena con la hermana o con el hermano? No, Dios está utilizando esto para hablarte. La gente, hermanos, hoy por hoy no está tomando en serio la palabra de Dios. Por eso, hermano, es necesario que hoy haya una vuelta a la palabra de Dios. Que hoy haya una vuelta a la palabra, que te empieces a amar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser vital en nuestras vidas. La palabra de Dios cumple función de trompeta, hermanos. La palabra de Dios es la que no va a permitir que caigamos en pecado, hermanos. Porque la palabra de Dios está más actualizada que el periódico que va a salir mañana. Porque el periódico que sale mañana, el periódico de pasado lo reemplaza. Y la palabra de Dios dura para siempre, hermano. Esta palabra nunca va a cambiar. Dios nunca va a cambiar de opinión. Esta palabra tiene vigencia. Y tristemente, hermanos, podemos ver que el hombre nunca aprende de las lecciones, ni siquiera de las lecciones del pasado. Hoy, humanamente hablando, estamos al borde de una hecatombe nuclear. Y al principio de los 70 estaba lo que se llamó la Guerra Fría. Yo me acuerdo aún, tenía como 8 años más o menos. Soy modelo 70, para que no empiece a exagerar. Yo no sé, hermanos, en ese tiempo había un noticiero que se llamaba Noticiero TV Hoy. Los que son de la generación del 70 saben de ese noticiero. Hermanos, yo podía estar jugando con mis amigos, podía estar corriendo por la casa, pero si ese noticiero decía la noticia, así sea de bomba nuclear, algo me hacía detener, hermanos. No tenía mucha idea de lo que era esto, pero esto me causaba pavor. Y cuando salía a las calles y miraba las nubes así lejos, yo decía,
en mi niñez, seguramente que por allá estalló una bomba nuclear. Hermanos, estamos al borde de los últimos tiempos. ¿Cuándo va a venir Jesús? No lo sé. Pero todas estas señales, hermanos, simplemente nos avisan que la segunda venida de Jesús está cerca. ¿Cuánto más el rapto de la iglesia? ¿Cuánto más el rapto de la iglesia está cerca? Así que, hermanos, estos no son tiempos, hermanos, de andar jugando. De vengo al discipulado, no vengo, o vengo a los 6 meses, no me congrego, o vengo a los 6 meses a la iglesia. Estos son tiempos de consagración. Y tú que has venido aquí por primera vez hoy, aprende a descubrir que Dios hoy te está visitando. Respóndele con un corazón arrepentido y con un deseo sincero de buscarlo, porque la segunda venida de juicio está cerca. Dice la Biblia, porque no hará nada Jehová sin que le revele su siervo, su secreto a su siervo, los profetas. Dice aquí, si el león ruge. ¿Ha escuchado rugir a un león? No hablo de su esposo, hermano. ¿Ha escuchado rugir un león? ¿Ha ido al zoológico de Barranquilla, hermanos? Algo pasa, hermanos, que el león emite algo en su sonido que deja a la presa paralizada, hermanos. El león se llama nuestro Señor Jesús. Y si nuestro Señor Jesús habla, ¿quién no temerá a la palabra de Dios? Realmente, hermanos, la palabra tiene que llevarnos a un profundo temor de Dios. No miedo, temor de Dios, temor de ofenderlo, de desagradarlo, a un Dios que con tanto amor nos salvó y nosotros le estamos pagando con tanta indiferencia. Juicio viene sobre la tierra. El león de la tribu de Judá todavía está rugiendo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, y Dios lo va a hacer a través de tu boca, ¿quién no va a profetizar? Si Dios está hablando a través de ti, ¿por qué no vas a decir todo el consejo de Jehová? Dios te está hablando en esta mañana. Aprende a reconocer el tiempo de visitación de Dios, porque, hermanos, Dios le está revelando a los suyos todos los acontecimientos del futuro. Se lo reveló a Noé. Algunos dicen que no es, sí es, pero no es. Después le explico el chiste, hermano. Le reveló a José los 7 años de hambre de Egipto. Le reveló a Abraham los 400 años de esclavitud en Egipto. A Elías le reveló la sequía. A Jesús le reveló una gran cantidad de acontecimientos futuros. A Pablo le reveló el rapto y el anticristo. A Pedro le reveló que la tierra tenía que ser deshecha. A Juan, el apóstol, le reveló los acontecimientos de los últimos tiempos. Los profetas de Dios, hermanos, yo me incluyo porque soy su hermano en Cristo, tenemos el deber de anunciar el mensaje de Jehová. Yo no desconozco que hablar de la segunda venida de Jesús, que hablar de plagas y enfermedades, estas cosas dan temor. Hermanos, los que no acepten a Jesús ahora y se queden en el rapto de la iglesia, la van a tener bien difícil cuando aparezca el anticristo. La tierra va a ser tomada primero, la iglesia, antes de la aparición del anticristo. Así lo dice la palabra. El rapto es antes de la tribulación, pretribulación, no postribulación. Oremos en esta mañana y que le podamos decir a Dios en esta noche, en esta tarde: Señor, si el león ruge, ¿por qué no he de temer a tu palabra en esta mañana? La mayoría de la gente, inclusive en la iglesia, hermano, no está consciente del peligro inminente que estamos viviendo. Ni siquiera está consciente del mensaje de este libro. Vamos a orar en esta mañana. Y oremos, hermanos, para que amemos toda la palabra de Jehová. Y por lo menos en el 2015 te leas toda la Biblia y podamos entender el mensaje completo del Evangelio. Vamos a ponernos de pie, hermanos.